El ARG ha comenzado en Poppy Playtime Chapter 5. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, como todos sabrán, tuvimos una nueva imagen que hacía referencia al futuro ARG del Chapter 5. En ella encontrábamos el pendiente de Catnap, la guía de orientación, la pata de Bron y unas cuantas carpetas. Pero recientemente tuvimos una cuenta llamada Sion Reason que estuvo compartiendo un archivo secreto. El archivo contenía en su interior dos pistas destacadas. La primera se llamaba Lullaby Room, cuyo origen era desconocido, y la segunda era un archivo comprimido que necesitaba contraseña. Sin embargo, si volvemos a la primera pista y la nombramos con diferentes extensiones, ya podías ver lo que era. Si ponías el archivo en formato PDF, se tenía lo siguiente: Playtime, archivo rechazado, motivo del rechazo, pruebas de enfoque deficientes, mala alineación de marca y a Ley no le gusta. Nota mental: buscar materiales relacionados, usarlos como inspiración, aunque la fábrica ahora es un completo lío. Su concepto de Wrong Side Out puede resultar útil. Anexo: útil de verdad. Cada uno es un ejemplo hecho, cada uno es un descontento castigado. A ellos no se les permitirá volver a entrar. Este PDF prácticamente se está refiriendo a los Wrong Side Outimos, las cuales fueron rechazados por no cumplir los estándares de la compañía. Ahora, si ponías el archivo en formato JPG, se revelaba una extraña imagen donde al unir estas piezas te encontrabas con dos mensajes cifrados. Pero eso no es todo, ya que si ahora este archivo lo nombramos a MP4, entonces tendremos lo siguiente. Este video no es solo para darte pesadillas, sino que también tuvimos 4 mensajes cifrados. Y si le sumamos a lo que estaba en la otra imagen, entonces tendremos este resultado. Se ha descubierto de que se trataba de un código Bacon, las cuales al introducir en un decodificador con los parámetros X y Y, obteníamos la palabra Flanderfields. Con esta misma palabra ya hemos encontrado la contraseña de la segunda pista. Al entrar en ella nos encontramos con una especie de rayos X al cuerpo de Catnap, pero si nosotros achicamos esta imagen de forma horizontal, nos daremos cuenta de que hay unas palabras ocultas. Y esto se trataba del pedazo restante de un link para un video de YouTube. What is your name? What is your experiment number? Can you tell me who you are? Feels weird seeing them like this. Like what? Like feral? I don't know. I hardly recognize them. Preston, if I didn't know you, I'd say you sounded like a new guy. Does it ever bother you the way they act after we... No, not really. The work's important. I know it's important, Newman, but you can't deny the cost is... well, there is a cost. You just can't dwell on it. The trick is to stay focused. Besides, if Grace's treatment plan here works, 1188 won't be feral for long. What is your name? What is... yes, your name, please.
Si este video ya lo habías visto es porque Mob Entertainment lo publicó una hora después de descubrirse, así que no fue tan secreto que digamos porque duró muy poco el secreto. Aparte de que también hubieron rumores de que ya se había filtrado desde antes. El video inicia con una gran cantidad de códigos binarios, las cuales al convertirlo en formato texto nos daba estos números. Esto se trataba de las posiciones de cada letra del abecedario. Una vez que todo está cambiado a las letras del abecedario, ya solo nos queda utilizar el decodificador ATBash que te permite cambiar estas mismas letras a sus variantes opuestas. Y con todo esto, el mensaje nos dice: ¿cómo llegamos hasta aquí? Mirar atrás ahora duele aún más que entonces. Refiriéndose a Cagnapp, que entre más trate de recordar su pasado, más sufrirá a manos de los científicos. La doctora de la derecha es la misma que estaba en la restauración de Bron. El doctor de la izquierda se llamaba Preston, también conocido como PW del libro de orientación, ya que se veía dudoso en lo que hacía y que sus voces son similares. I received this book a few months ago. I've read it cover to cover. I still don't understand why they hired me, a biologist at a toy company. Feels weird seeing them like this. Like Pharaoh? I don't know. I hardly recognize him. En una toma vemos una cara algo extraña que podría ser perfecto para cierto personaje con gorra de bufón. No creo que esta sea su cara, pero que hayan mostrado esto lo hace sospechoso. Y por último, vemos cómo Cagnapp está atacando a los empleados, pero esto no debe confundirse con la hora de la alegría, ya que esto se trata de un incidente de mucho antes que fue explicado en el libro de orientación, donde el equipo de seguridad cometió errores al cerrar su celda, provocando 6 bajas totales. Y ese sería el video con el ARG de Poppy Playtime Chapter 5. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Más cabello morado para la siguiente.